Se reúne afuera para planear cómo van a ser el siguiente quieto, cómo van a ser la siguiente maldad. Gloria al Señor Jesús. Hay gente que se reúne afuera para mirar cómo van a hacer para hacerle la hechicería al vecino. Hay gente que se reúne afuera para mirar a ver cómo van a hacer para comprar votos ahorita para las elecciones. Pero nosotros nos estamos reuniendo en esta noche. Es la reunión más importante que puede haber. Nos estamos reuniendo en el nombre del Señor Jesús. Nos estamos reuniendo para aprender de la palabra de Dios. Nos estamos reuniendo para honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Así que, como decía un anciano, siempre que se iba a comenzar un culto decía: esta es la reunión más especial que se está haciendo en este momento aquí en esta zona del Café Madrid. Esta es la reunión más importante que se está haciendo en este momento. Gloria al Señor Jesús. Bueno, tenemos un propósito, hermano, hoy más que todo va a ser así como a manera de como una charla más bien. No tanto, pues trataremos de combinar las dos cosas, de predicar y al mismo tiempo poder interactuar con cada uno de ustedes. Tenemos un propósito de unos bautismos ya desde hace tiempo, gloria al Señor Jesús. Aquí en esta obra hemos bautizado solo una persona que ahorita no está con nosotros, el hermano. Bendito sea el Señor Jesús, que por cierto pues hemos perdido, ya no vive por acá, hemos perdido el contacto con él porque se fue de acá, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Pero hay en nuestra mente el deseo de bautizar a otros hermanos. Desde hace tiempo hemos estado tratando con ellos. Hay con nosotros también el hermano Sergio, la esposa, son hermanos que nos están acompañando, nuevos de estar aquí con nosotros. También sienten el deseo de bautizarse y casarse. Está el hermano Ana con el hermano José. Entonces estamos orando para que Dios también haga la obra. Y tenemos el deseo de bautizarles en el nombre de Jesús. Para que luego puedan casarse, amén, siendo esa la voluntad de Dios. Por eso en esta noche, gloria a Dios, quería tocar un poco acerca de ese tema, el bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús. Hay gente que dice que el apóstol Pedro se equivocó porque leen allá Mateo 28:19, donde dice la palabra de Dios: bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay gente que cree que Pedro, como bautizó en el nombre de Jesús, que entonces Pedro se equivocó. Pero no es así. Ahí está diciendo en Mateo 28:19, en el nombre. Cierto hombre de Dios dijo, allá en Mateo 28:19, es el único lugar donde dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le puedo dejar a usted una tarea: usted no va a encontrar otro texto en la Biblia donde vuelva a repetir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo va a encontrar porque no lo hay. Bendito es el Señor Jesús. Y los grandes eruditos estudiosos de la palabra de Dios dicen que ese texto está ahí porque fue agregado a las escrituras de ahora más modernas, porque las escrituras antiguas no decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino decía en el nombre de Jesús. Sin embargo, el hermano dice: Dios no permitió que su palabra fuera alterada ni movida, porque es que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. Denle una alabanza al Señor Jesús en esta noche. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si usted tiene una Biblia, yo le puedo prestar esta Biblia a alguien que quiera leer, que no tenga Biblia, que era la niña Melanie, que lo presto para que vaya leyendo los textos. Vamos a hacerlo a manera de charla. Allá en Hechos 2:38, alguien que
Lea, gloria al Señor Jesús, que encuentre primero, que lea. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Si notamos nosotros, aquí, gloria al Señor Jesús, en el libro de los Hechos, se dice que mucho tiempo después, creo que más de 20 años después, según los estudios, ahorita les digo el tiempo correcto, más de 20 años después de que sucedió esto, de que Pedro se puso en pie y les dijo, arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, que fue allá en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó por primera vez lleno del Espíritu Santo. Amén. Antes de ahí no habían predicado los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Esa fue la primera vez que Pedro predicó lleno del Espíritu Santo. Y el primero que predicó fue Pedro, porque no es una coincidencia, porque el Señor le dijo, tú eres Cefas, piedra pequeña, y sobre esta roca, o sea, sobre Jesucristo, que es la roca inconmovible de los siglos, edificaré mi iglesia, gloria al Señor Jesús. Por eso el primero en predicar fue Pedro, y lleno del Espíritu Santo, y dice que estaban con él los 120 que también habían sido llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban allí también, porque el Espíritu Santo llegó al aposento alto, a donde estaban 120 reunidos. Entre ellos estaba María también, la madre de Jesús. Entonces ella también recibió el Espíritu Santo en el aposento alto, gloria al Señor Jesús. Y él lleno del Espíritu Santo es cuando él dice esta fórmula para ser salvo: arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Más de 20 años después, Mateo escribe el Evangelio de él. O sea que, ¿qué es más antiguo? Mateo 28:19 o las palabras del apóstol Pedro en Hechos 2:38. Es mucho más antiguo las palabras de Pedro en Hechos 2:38 que el mismo Evangelio de Mateo, gloria al Señor Jesús. Pero el Evangelio de Mateo no está en nada contradiciendo, bendito sea el Señor, a Pedro, porque en los primeros escritos decía, ir por todo el mundo y bautizarlos o sumergirlos en su nombre, decía en el original, gloria al Señor Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer doctrina tiene que estar en boca de 2 o 3 testigos. No hay 2 o 3 textos de la Biblia, ni siquiera 2, que digan que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros sabemos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Amén. Porque Jesús es el Padre. Usted puede leerlo en Isaías 9:6, que Jesús es el Padre. Jesús es el Hijo. Cualquiera que quiera apuntar puede apuntar. ¿Quién no sabe que Jesús es el Hijo? Y el Dios Todopoderoso, que la Biblia dice allá en San Juan 4:24, pueden apuntar también ese texto. El Dios Todopoderoso dice, Dios es Espíritu. Amén. Ese Dios Todopoderoso que es Espíritu se manifestó en carne, o sea, se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre le pusieron un nombre y su nombre fue Jesús. Porque dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, bendito sea el Señor, y está en Mateo 1:21. También había una profecía allá en Isaías 7:14, que Él sería llamado Emanuel, y se cumple allá en Mateo 1:21 también, que dice que Emanuel es traducido Dios con nosotros. O sea que el Dios que es Espíritu, el Dios que es el mismo Espíritu Santo, se manifestó en carne y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús, bendito sea el Señor. Por eso es que Jesús es el nombre del Espíritu Santo también. Amén. O sea que Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Amén, porque ellos no son 3 personas distintas, no, ellos
podríamos decirlo así, o esas tres manifestaciones forman el único Dios verdadero. Amén. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero Dios es uno, dice la palabra de Dios. Amén, aleluya. La palabra de Dios usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia que diga que hay dos dioses, ni encuentra en ninguna parte de la Biblia que diga que hay tres dioses. Al contrario, está diciendo en muchas partes que Dios es uno y uno su nombre. Gloria al Señor, denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a seguir analizando en orden. Hechos 2:38 habla de tres cosas, o se divide este texto, el que leíamos: arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se parte en tres partes. La primera, arrepentirse. Alguien que quiera ser salvo, el Espíritu Santo lo primero que le pone en el corazón es arrepentirse. Amén. Le pone en su corazón que ha ofendido a Dios. Le pone en su corazón que necesita hacer la paz con Dios. Cuando usted comienza a sentir que como que usted se siente acusado, que como que algo le dice que usted necesita hacer la paz con Dios, no es que usted está buscando a Dios, es que Dios lo está buscando a usted. Es al revés. Bendito sea el Señor. Den una alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros buscamos a Dios, sino Dios nos buscó a nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Y aún nosotros, este cuerpo, llega el momento del culto, llega la hora de venir nosotros a la iglesia y no queremos venir a la iglesia y se nos presenta una cosa y otra y usted quiere leer la Biblia y no, como que algo no quiere que lea la Biblia y usted le dan ganas de orar y como que algo no, ¿qué se va a poner usted a orar? Porque este cuerpo siempre está en contra de las cosas espirituales. Este cuerpo no quiere que busquemos a Dios, así que ninguno de nosotros hemos buscado a Dios, hermanos. Dios nos buscó a nosotros, que es diferente. Bendito sea el Señor. Denle una alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el Espíritu Santo, a través de un predicador, de otro predicador, ya sea por la televisión, ya sea por la radio, ya sea por el internet, ya sea un familiar que se le acerca a usted, ya sea un amigo que se le acerca a usted, ya sea un tratado de la Biblia que lee usted, cualquier cosa de esas, Dios comienza a hablarle a usted. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios comienza a ponerle a usted un deseo de arrepentirse. Gloria al Señor. Dios comienza a ponerle a usted el deseo de que usted se ponga a paz con Dios. Amén. Es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo me convenció a mí, el Espíritu Santo los convence a ustedes de que tienen que hacer la paz con Dios. No es el hombre, es el Espíritu Santo. Hasta que le pone el deseo de arrepentirse, hasta que le pone, oiga, esto es en serio, estoy sintiendo de verdad que esto es en serio, que tengo que pedirle perdón a Dios. Comienza a sentir, porque dice que lo convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores, de que hemos ofendido a Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando nos ha convencido, entonces nosotros tenemos que caer de rodillas y tenemos que pedirle perdón al Señor, y muchas veces llorando bajan las lágrimas, porque el hombre tiene que pasar primero por la primera fase, que es arrepentirse. Gloria al Señor Jesús. Amén, aleluya. Y arrepentirse, gloria al Señor Jesús. Cuando ya está arrepentido, que reconoce, el que se arrepiente está reconociendo que ha ofendido a Dios, que Dios no se equivoca, está reconociendo que Dios es veraz, que Dios no falla, gloria al Señor, que somos nosotros los que fallamos. Y cuando uno ha hecho ese primer paso, que no lo hace uno, como yo le estoy diciendo, sino es el Espíritu Santo en nosotros, nos hace arrepentir. Toda la obra la hace Dios, bendito sea el Señor Jesús. Amén. Entonces el Espíritu Santo comienza a ponernos el deseo de bautizarnos. Amén. El deseo de bautizarnos en el nombre de Jesús. Yo recibí el Espíritu Santo en un monte. Amén. Y después de que recibí el Espíritu Santo, comenzó el Espíritu Santo a ponerme el deseo de bautizarme.
Y comencé a leer la Biblia, Hechos 2:38, y por allá en el capítulo 10, bendito sea el Señor, donde también fueron bautizados como 5,000 en el nombre de Jesús. Y hay varios bautismos en el libro de los Hechos en el nombre de Jesús. Y yo comencé a leer la Biblia que cuando la gente se arrepentía, luego se bautizaba en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y comenzó el Espíritu Santo a decirme todos los días, oiga, si usted no se bautiza, usted se va a condenar. Amén. A mí me pasó eso, estoy diciendo mi experiencia personal, ¿no? Amén. Pero así trataba el Espíritu Santo conmigo. Y yo me iba a acostar a dormir y oraba toda la noche, Señor Jesucristo, no vaya a venir hoy por la iglesia, porque si usted viene por la iglesia esta noche, Señor, yo me quedo porque yo no he sido bautizado en el nombre de Jesús. Y esa era mi oración constante al Señor. Y quedaba yo hablando en lenguas ahí mientras oraba. Y todas las noches estaba yo con ese temor, Señor, no vaya a venir usted hasta que yo sea bautizado en el nombre de Jesús, porque es que yo no he sido bautizado en el nombre de Jesús. Y 3 meses me tocó esperar a mí. Cuando yo le dije al ministro que me bautizara, me dijo, no, usted no sabe para qué es el bautismo. Y era de esos antiguos que gracias al Señor Jesús por esos ministros. Me dijo, yo lo bautizo, usted tiene que aprender mínimo 5 versículos de la unicidad. Si no, no lo bautizo. Usted tiene que entender quién es Dios. Usted tiene que entender para qué es el bautismo. Amén, aleluya. Yo tengo que darle clases bautismales y me dieron clases bautismales por 3 meses. Gloria al Señor Jesucristo. Claro que no fue 3 meses, sino que como él nos daba una clase por ahí cada domingo, porque él tenía sus cosas también que hacer en la iglesia, pero fueron 3 meses que tuve que esperar, gloria al Señor Jesucristo, y llegó el momento en que fui bautizado en el nombre de Jesús, porque así dice la palabra de Dios, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pero dice para qué, léalo en Hechos 2:38, ahí dice para. O sea, el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Si usted se pone a leer por allá el bautismo de Juan, leyendo usted los evangelios, por allá en Marcos, por allá en Mateo, dice que Juan bautizó para arrepentimiento. Amén. No dice para perdón de los pecados. Dice para arrepentimiento, a fin de que creyesen en aquel que vendría después de él. O sea, en Jesús, el Cristo, bendito sea el Señor. O sea, Juan estaba abriendo un camino, gloria al Señor, porque la Biblia dice que Juan era ese profeta del que se hablaba en el Antiguo Testamento, que era el que preparaba el camino del Señor, dice la palabra de Dios. Juan vino preparando el camino del Señor, y a Juan se le fue dicho, oiga, sobre quien descienda el Espíritu Santo en forma como de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Jesús el Señor es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y luego dijo Juan, es necesario que yo mengüe, o sea que yo me vaya haciendo pequeñito, hasta que lo llevaron y lo encarcelaron, hasta que le quitaron la cabeza, hasta que ya Juan se dejó de hablar de Juan. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan, y que Él crezca. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Que el Señor Jesús crezca. Y cuando Él fue a bautizar a Jesús, le dijo, no. ¿Cierto? Le dijo el Señor, no, usted debe bautizarme a mí. Cuando Jesús le dijo que lo bautizara, le dijo Juan que él lo bautizara y Jesús le dijo, no. Al contrario, yo tengo que ser bautizado por usted, le dijo Juan. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, deje así para que se cumpla toda justicia. Bendito sea el Señor. O sea, él tenía que pasar por todos los estamentos y todos los reglamentos de la ley. Y por eso él tuvo que pasar por ahí. Denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y hay una promesa de Dios, dice, y recibiréis, dice la palabra de Dios, el don del Espíritu Santo. Amén. La tercera parte. Arrepentidos y bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, la segunda parte. Y la tercera parte, y recibiréis Amén. el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién está diciendo esas palabras? El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios.
Decirle uno a alguien que está lleno del Espíritu Santo como el apóstol Pedro que está equivocado es algo como muy grave. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. O sea que otra Aleluya. fórmula que busquemos nosotros no funciona. En nuestro ambiente tenemos muchas circunstancias por el mal enfoque que se le ha dado a la sesión de los acuerdos surgidos en el año 325. ¿Qué pasó en el año 325? En el año 325 se hizo el concilio de Nicea. En el año 325 se reunieron todos los de ese tiempo e hicieron un concilio, y de allá fue donde salió el bautismo en la Trinidad. Allí fue cuando nació la Trinidad, en el año 325. Pero allá hubieron hombres de Dios que no estuvieron de acuerdo con esa Trinidad. Pero como ellos eran más pocos, los declararon herejes y los apartaron de los demás. Y el que hizo ese concilio, él se quedó con la mayoría en el año 325. Y a partir del año 325 fue el inicio de la Trinidad con la Iglesia Católica. Bendito es el Señor Jesús. Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y Aleluya. ahí quedó la Trinidad nuevamente instaurada. Desde ese tiempo es que comenzaron a instaurar la Trinidad. Cambiaron algunas Biblias ahí en la fórmula que decía bautizado en el nombre de Jesús, y le metieron y le agregaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted no me cree a mí, usted investíguelo y se dará cuenta que hasta algunos de los eruditos trinitarios ellos mismos han aceptado que las Biblias más antiguas dicen que bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Se cambió la forma bíblica de inmersión, de sumergimiento o de hundir a las personas, que dice la palabra bautizar significa sepultar totalmente en el agua. Eso significa bautizar. Amén. Entonces darle el significado sería sepultados totalmente en el agua en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén. Y Aleluya. alguien podría decir, ¿por qué? Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres. Está en Hechos 4, versículo 12. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Alguien que lea ese texto de Hechos 4, 12 para que se dé cuenta que así dice la Biblia. Alguno que lea Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No Aleluya. hay otro nombre Amén. bajo el cielo dado a los hombres. Eso dice la palabra de Dios, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, por eso es que Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesús. Amén. Póngale usted la lógica, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Pero hay gente que quiere ser salva en otro nombre y dice que bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres. No nos han dado otro nombre, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué no? Alguno diría, pero si el nombre del Padre es poderoso. Entonces, si el nombre del Padre fuera otro diferente, estaría excluyendo también al nombre del Padre. Y estaría diciendo, no, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Amén. Y solo hay bautismo en el nombre de Jesús. Pero no es así, es que en Isaías 9:6, el niño que nació, que es el mismo Padre eterno, que es el mismo Dios fuerte, gloria al Señor, que es el mismo príncipe de paz, él trae el nombre de Jesús. Amén. Porque Aleluya. Jesús es el nombre del Padre. Amén. O sea que Gloria Jesús a es el Dios. nombre del Padre Aleluya. y es el nombre del Hijo. Amén. Y es el nombre del mismo Espíritu Santo. Por eso es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si usted me va entendiendo. Bendito sea Amén. el Señor Jesús. Aleluya. ¿Es el bautismo en el nombre de Jesús? Haría yo esa pregunta con lo que hemos estado hablando. ¿O se equivocó Pedro?
y no debemos bautizarnos. Pedro está equivocado y nos toca quitarle entonces el libro de los Hechos, todo completo, y nos toca quitarle a la Biblia todas las cartas que haya escrito Pedro, primera y segunda de Pedro. Entonces nos toca creer en el resto. Pero Pedro no se equivocó. La Biblia, todos los apóstoles, todos tienen que coincidir y encajar en un solo pensamiento. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Demos una alabanza más al Gloria a Señor Dios, aleluya. Ha habido muchos altercados con contemporáneos religiosos, con personas que intentan minimizar o que intentan restarle el valor a la evidencia bíblica sobre el bautismo en el agua en el nombre de Jesús. Algunos dicen así: no, pero yo prefiero obedecerle a Jesús, dicen, y no a Pedro. Así dicen: yo prefiero obedecerle a Jesús. ¿Capaz o no? Bendito es el Señor Jesús. Pero es que Jesús le dio las llaves a Pedro. Más atrás usted puede leerlo, que Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Fue la primera vez que habló de la iglesia. Amén. O sea, la iglesia le fue dada la autorización a Pedro de él abrir las llaves del reino de los cielos. Y cuando él abrió las llaves del reino de los cielos, fue cuando él ordenó bautizarse en el nombre de Jesús. Cuando él abrió las llaves del reino de los cielos, fue cuando él dio la entrada para que las personas puedan recibir el perdón de los pecados. Amén. No hay otra forma de recibir el perdón de los pecados, hermano. No la hay. Esa es la forma bíblica. Cuando yo de todo corazón creo que Jesucristo es el Señor, que Él murió por mí en la cruz del Calvario, que Él también es mi Salvador, creo yo que Él es Emmanuel, que es Dios con nosotros, creo yo que es el Padre eterno, como dice Isaías 9:6, creo que es el mismo Espíritu Santo que se hizo hombre, gloria al Señor Jesucristo. Y cuando yo me arrepiento de todo corazón porque lo he ofendido, porque he fallado, y me hago bautizar en el nombre de Jesús en las aguas, sepultándome totalmente en el agua, como dice la palabra de Dios, para perdón de los pecados, allí yo recibo el perdón de los pecados, porque así dice la palabra de Dios, hermano. Denle una alabanza al Señor Gloria a Jesús. Dios, aleluya. No porque lo diga un hombre, porque está escrito en la palabra de Dios. Y si eso no fuera cierto, lea el libro de los Hechos, búsquelo en su casa. Estando en El Salvador, predicaba. En estos días he estado mirando mucho sobre el país del Salvador. El presidente ha capturado como 8,000 pandilleros. Gloria al Señor Jesús. Yo predicaba aquí en este lugar, en un templo de El Salvador, y al frente había un montón de personas trinitarias. Allá se reunían, pero bastantes trinitarios, pónganle unos 60 trinitarios. Todos se reunían en ese lugar. Entonces yo predicaba y salía la voz hacia allá, hacia los trinitarios. Yo me tracé una meta, dije: yo voy a El Salvador y yo no voy a El Salvador a jugar ni a pasear. Desde que estaba en la casa meses antes, cogí una agenda y dije: bueno, más o menos son 50 hermanos, yo voy a visitarlos así, de esta manera, y ojalá los alcance, Dios permítame alcanzarlos a visitar, porque son solamente 3 meses. Yo quiero visitar a todos los hermanos de la iglesia, porque eran 50 familias más o menos, y estaban lejos. Gloria al Señor. Tocaba por decir subirse por allá, por allá. El que estaba más lejitos estaba como más o menos 2 horas de camino, así más o menos, el más lejos. Ese era el más lejos de todos. Bendito es el Señor Jesús. Amén. Cuando llegué allá, yo dije: bueno, voy a comenzar del más lejos al más cerca. Ese fue el pensamiento que yo me eché, ¿no? Bueno, yo me echaba 2 horas porque tal vez caminaba lento, no sé. Los hermanos de allá caminan muy rápido. Bendito es el Señor Jesús. Bueno, pongámosle 1:30, el más lejano, ¿sí? Y comencé así, desde el más lejano hasta de último visité el que vivía al lado mío. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Al revés, ¿sí? Bendito es el Señor Jesucristo. Y me di cuenta que terminé y me quedaba 1 mes todavía de estadía en El Salvador.
Un día que entonces dije, voy a visitar las otras religiones, que son de otras iglesias, voy a ir a visitarlos a ellos también. Y comencé a visitar los templos de ese sector. Y bueno, cuando yo predicaba ahí en el templo, pues también ahí al frente, como le digo, vivían los trinitarios, tanto se reunían allá, escuchaban todas las predicas que yo hacía. En el momento que pasé allá a saludarlos a ellos y a llevarles el mensaje del Evangelio, pues ellos me recibieron y yo me fui con mucho cuidado y me fui hablándoles del Señor y hasta que me dieron una silla y después me dieron algo de comer y ahí estaba yo con ellos. Cuando me di cuenta habían 5, habían 10, cuando me di cuenta tenía como unos 20 alrededor mío. Gloria al Señor. Todos amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y comencé a hablar de la Biblia y les gustaba y les gustaba y les hablaba de la Biblia y les gustaba y ahí estaban contentos y compartíamos y bueno, compartimos un rato por ahí como una hora. Y a la hora le dije, miren mis hermanos, uno de ellos dijo, oiga hermano, usted predica allá y a nosotros nos gusta como usted predica. Dijo el hombre, a nosotros nos gusta. Usted hace una predicación allá que son de la Biblia, decía el hermano, el hombre. Y yo le dije, bueno, ustedes se han dado cuenta que todo lo que les he hablado acá es de la Biblia. Pues yo quiero dejarles algo más, que es la misma tarea que les voy a dejar a ustedes. A ver quién la hace, gloria al Señor Jesús. Les dije, averígüense cómo se bautizó el apóstol San Pablo. Y ustedes bautícense igual. Amén, aleluya. Así les dije, Dios me puso eso en el corazón nada más. Averígüense cómo se bautizó el apóstol San Pablo y ustedes bautícense igual, Dios les bendiga. De otra ocasión volveremos a hablar, Dios los bendiga, hasta luego, Dios les bendiga. No sé si algunos mirarían, pero el apóstol San Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Y usted lo encuentra ahí en la Biblia, busquen ese texto por allá en su casa. Cuando Ananías pone las manos sobre él recibe la vista y Ananías le dice, anda, lava tus pecados invocando su nombre. Gloria al Señor Jesús. Usted solamente puede lavar sus pecados invocando su nombre. No sé si usted quiera que sus pecados le sean lavados, pero la única forma de que sus pecados sean lavados es invocando el nombre de Jesús. Y así se bautizó el apóstol San Pablo. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Gloria Señor Jesús, a Dios, porque aleluya. el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el Señor Jesucristo. Dicen que bautizar en el nombre de Jesús es seguir mandamientos de hombres, dice la gente. Pero casi todos los bautismos son hechos en el nombre de Jesús. Casi todos, no todos en el libro de los Hechos, son hechos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Bendito es el Señor Jesucristo. Ambos pasajes, el de 28, Mateo 28, 19 y el pasaje de Hechos 2:38, fueron escritos por hombres. Ambos pasajes los conocemos a través de los seguidores de Jesús, porque Jesús no escribió ningún libro. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén, aleluya. O sea que decimos, no, que es que Mateo, sí, lo dijo Dios, no, Mateo fue escrito por Mateo. O sea, y lo mismo el libro de los Hechos lo dijo Lucas, gloria al Señor, pero estaban ellos inspirados por el Espíritu Santo, así que uno no puede coger esos argumentos. Jesús envió a Pedro y lo envió a predicar la palabra de Dios y fue el primero que predicó, y la palabra dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén, aleluya. O sea, la cabeza de todo es Jesucristo, por eso todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se echa fuera los demonios. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. En el nombre de Jesús se ora. Gloria al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús se reprende. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús se hablan lenguas. Y yo le decía a alguno de estos hermanos, ¿y por qué ustedes no se bautizan en el nombre de Jesús si todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús? Amén, aleluya.
Y hay algo que ellos hacen todo en el nombre de Jesús, porque ellos no van a echar fuera un demonio invocándole otro nombre, no, ellos invocan el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿por qué no se bautizan en el nombre de Jesús? Porque hay una atadura ahí que no los deja, porque el diablo sí sabe que si usted se arrepiente y usted se bautiza en el nombre de Jesús, sus pecados son sepultados en lo más profundo de la mar, gloria al Señor, y usted queda limpio, totalmente limpio. Gloria a Dios, aleluya. Den una alabanza al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Toda la iglesia primitiva, cuando comenzó la iglesia, toda se bautizó en el nombre de Jesús. Amén. Toda la iglesia primitiva, bendito sea el Señor Jesús. Ellos sabían lo mismo que nosotros sabemos hoy, gloria al Señor Jesús. Ellos sabían que bautizándose en el nombre de Jesús es que hay salvación. Amén. Bendito es el Señor Jesucristo. Podríamos seguir mirando muchos textos más de la Biblia, gloria al Señor Jesucristo, donde se habla de bautizar, de los bautismos en el nombre de Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. Amén, Pero aleluya. el tiempo también corre. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor. ¿Qué hora son? Falta un cuarto. Hay un texto allá en Hechos capítulo 10, quiero que alguien lo lea, versículos 47 y 48. Gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Démosle una alabanza. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Denle una alabanza al Señor el que está dormido. Gloria a Dios. 10, 47 y 48. ¿Ven? Lo que está más despierto. Entonces respondió Pedro, Gloria a Dios. ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algún tiempo. Amén, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aquí estamos hablando de unos hombres que habían sido ya bautizados, como yo les decía, en el bautismo de Juan, ¿cierto? Pero fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, aquí estamos hablando de Cornelio y su casa, siendo los gentiles que escucharon la palabra de Dios, y al escuchar la palabra de Dios sobre ellos cayó el Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí el apóstol: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mire, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. O sea, él seguía haciendo esto. No es que lo hizo allá en Hechos 2:38, no, lo seguía haciendo otra vez. Amén. Y usted sigue mirando ahí en el libro de los Hechos, continuaron bautizando en el nombre de Jesús. Ellos nunca pararon de bautizar en el nombre de Jesús. Y no solamente bautizaban en el nombre de Jesús, dice un texto, no paraban día y noche, no cesaban de predicar por las casas y por las calles el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Es que el nombre de Jesús, hermano, es sobre todo nombre. Amén, En gloria ningún a otro nombre hay Dios, salvación. aleluya. Y es que nosotros tenemos la bendición del nombre, Amén. de tener el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que ante el nombre de Jesús los demonios tiemblan. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y estas señales Amén. seguirán a los que creen. Amén, aleluya. En mi nombre. Amén, aleluya. Nuevamente en singular uno. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Hablarán en nuevas lenguas, ¿cierto? Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, No les hará no daño. les hará daño. Pero es en el nombre de Jesús. Bendito es el Señor Jesucristo. Allá en Hechos 8,
versículos 5 al 8, Felipe también bautizó en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo. 8, 5 al 8. Capítulo 8 del versículo 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las enseñanzas que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Y vamos a leer el texto de donde fue bautizado San Pablo, Hechos 22, 16. Amén, aleluya. La hermanita puede leerlo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Amén. ¿Quién le estaba diciendo eso? Ananías A Pablo. a Pablo, Amén, que aleluya. antes era Saulo de Tarso Amén. y luego fue llamado Pablo. Gloria al Señor Jesucristo. Leamos Hechos 19 del versículo 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Amén. Amén. Pueden seguir leyendo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Va a entrar. Eran por todos unos 12 hombres. Eran como 12 hombres. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Los efesios fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, dice ahí. Y él les explica: Juan les bautizó para arrepentimiento. Pero ahora bautícense en el nombre de Jesús. Amén. Y dice que eran como 12 hombres, y ellos no dijeron como algunas personas dicen: no es que yo ya fui bautizado. Es que la Biblia dice que un solo bautismo. La Biblia dice que un solo bautismo, pero como está en la Biblia. Si usted no ha sido bautizado como está en la Biblia, usted no está bautizado. O sea, con mucho dolor en el corazón se lo tengo que decir. Porque eso de que a uno lo bautizan, que no le invocan el nombre de Jesús, y lo hacen como hace la religión tradicional, que es con aspersión de agua, que le echan agua así, no es sepultado totalmente en el agua, como dice la Biblia. Y bautizo significa sepultar totalmente en el agua. Amén, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dice la Dios, palabra de aleluya. Dios, salpicarle agua en la cara sin invocarle el nombre. Así no dice la Biblia. La Biblia dice es sepultarle totalmente. Amén. En el agua, en el nombre de Jesús. Así como acabamos de leer, gloria al Señor Jesús. Así que si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, no ha recibido el bautismo de la Biblia. O sea, ahí es a lo que refiere la Biblia, a un solo bautismo. Cuando usted ha sido bautizado, bíblicamente, no debe bautizarse de otra manera. Pero si usted no ha sido bautizado en el bautismo bíblico, debe hacer como estos 12 hombres que habían sido bautizados. ¿Qué tal yo haber sido bautizado directamente por San Juan Bautista? Un ejemplo, que el vecino, ¿cómo se llama el señor que me olvidó el nombre? Orlando. Que Orlando lo haya bautizado Juan Bautista. Dice que entre los nacidos de mujer, ningún profeta como Juan, dijo el Señor Jesús. Amén, aleluya. O sea, un gran profeta. Amén. Y entonces venía Orlando acá y decía: no, usted a mí no me va a bautizar en el nombre de Jesús,
porque a mí me bautizó Juan. Amén. Yo ya estoy bautizado. Ninguno de esos 12 hombres dijo eso. Ninguno dijo eso porque entendieron la escritura. Él les dijo, mire, Juan los bautizó a usted para arrepentimiento, porque ustedes estaban arrepentidos. Pero les dijo que vendría otro más poderoso que él, que es Jesús. Amén. Y que él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y dice que ellos fueron bautizados y eran como 12 hombres y fueron bautizados en el nombre de Jesús, y cuando les impusieron las manos recibieron el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ellos no dijeron, oiga, la Biblia dice que dos bautismos, no. Yo ya fui bautizado por Juan. Ya no más, ya estoy listo. No, porque entendió que no tenía el bautismo para salvación, para perdón de los pecados. Yo luché explicándole eso. Él aceptaba el evangelio, aceptaba la palabra, aceptaba que oráramos, pero no aceptaba bautizarse en el nombre de Jesús, mi padrastro. Y él aceptó como a los 72 años. Amén, aleluya. Entendió y se bautizó en el nombre de Jesús. Amén. Un día estábamos por allá en Enciso, yo le hablaba del bautismo, y estábamos por allá en las montañas, creo que era Loma del Salado. Amén. Y estábamos en un retiro espiritual de 3 días que dormimos allá, hicimos campamentos, y en la mañana la gente quedaba en la noche orando y cantando y amanecían ahí. Al siguiente día eran 3 cultos, se hacía desayuno, almuerzo y comida ahí mismo. En la noche unos dormían y otros seguían alabando al Señor, y así eran los 3 días. Unos vigilaban de noche, se continuaban el día 3 cultos, y así al final de al tercer día ya, eran 3 días así de recorrido buscando la gloria del Señor. Eso lo hacen cada año, un retiro que hacen muy bonito. En agosto. Y al final, gloria al Señor Jesucristo, comenzaron a salir personas que entendieron el bautismo de Jesús y los comenzaron a bautizar allá en una piscina que había, gloria al Señor Jesucristo. Y yo conocía a mi padrastro y él hacía así, se movía así y hacía así. Y yo lo conocía a él porque él me crió a mí, y él hacía así, como que ya movía una patita así y así hacía. Y no decía nada, porque él no decía nada. Entonces yo me lo acerqué y le toqué así el hombro y le dije, usted se quiere bautizar, ¿cierto? Amén, Y aleluya. llegó y hizo así la cabeza. Y eso quiso decir que sí. Amén, aleluya. Entonces vamos, yo lo acompaño. Y bajó y fue bautizado en el nombre de Jesús. Amén, Para aleluya. el perdón de sus pecados. Gloria al Señor. Denle la alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Amén. ¿Será que será algo malo obedecer la palabra de Dios? Malo es no obedecerla. Amén, así es. Pero si el Señor dice que nos bauticemos en el nombre de Jesús, hagamos caso. Amén. Alguien que lea Romanos 6:3. Vamos a leer 3 textos más para terminar. Amén, aleluya. Romanos Gloria a 6:3 Dios. sobre el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Hace una pregunta ahí, ¿cierto, hermano? Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El único que murió y resucitó fue el Señor Jesús. Amén, aleluya. Y si usted quiere resucitar con Jesús, usted debe morir con Jesús. Usted debe ser sepultado con Jesús. Y dice que nosotros somos sepultados para muerte por medio del bautismo. Cuando usted lo bautizamos en el nombre de Jesús, su viejo hombre queda sepultado y muerto. Gloria al Señor Jesús. Y lo que sale de las aguas es un nuevo hombre. Gloria al Señor. Para la gloria del Señor Gloria a Jesucristo. Dios, aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Bendito y alabado. Eso enseña la palabra de Dios. Y ahí nace del agua. Amén. Y si ha recibido el Espíritu Santo antes, ya nació del Espíritu.
Algunos nacen del agua en el bautismo en el nombre de Jesús y luego nacen del Espíritu cuando reciben el Espíritu Santo. Pero nosotros, eso es un símbolo de muerte. Somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Amén. Por eso dice ahí la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús habéis sido bautizados en su muerte? Amén, aleluya. Necesitamos morir con Jesús, así lo enseña la Biblia. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Necesitamos ser sepultados para muerte por medio del bautismo, que muera el viejo hombre, gloria al Señor. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 27, alguien que lo lea. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gloria a Dios, aleluya. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Otra cosa, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. O sea, coge un revestimiento de Jesús, como si se pusiera un vestido del Señor Jesús. Y por eso cuando usted recibe el Espíritu Santo es revestido también de Jesús, porque Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Bendito es el Señor, denle una alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leer Corintios, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Perdón, 1 de Corintios, versículo 12 y 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. ¿Cuál fue ese cuerpo? El de Jesús. Amén. El que murió en la cruz del Calvario fue Jesús. Amén. Y nosotros somos sepultados para muerte por el bautismo. Amén. Todos, amén. Amén. En un solo cuerpo, que es en el cuerpo de Cristo. Cristo pagó por todos nosotros. En su cuerpo llevó todos nuestros pecados y nuestros pecados fueron sepultados en la mar. Nuestros pecados fueron crucificados en el cuerpo de Cristo. Él pagó por el pecado de todo el mundo, de todos nosotros. Amén. Solamente en el nombre de Jesús es que hay perdón de pecados, hermanos. Dejémoslo hasta ahí, vamos a estar de pie. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Luego continuamos con esa misma enseñanza del bautismo. Bendito sea el Señor. Si alguno tiene una pregunta, pues al final, después del culto, les podemos responder. Amén. Amén. Pero vamos a orar al Señor, entendiendo, hermanos, que esto del bautismo en el nombre de Jesús, usted no es el primero que lo va a practicar, ni yo soy el primero que lo voy a practicar. Ya lo practicaron cuando en Hechos 2:38 se bautizaron 3,000. Amén. O sea, 3,000 se fueron y se bautizaron allá sin miedo en el nombre de Jesús. No dijeron, ay, es que me bautizo de pronto como que me voy a ir con el diablo. Hay gente que piensa así. Dice, me van a bautizar y yo como que si me bautizo me voy con el diablo. Así la Biblia le está diciendo que no, que es que cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, recibe el perdón de los pecados. Amén, aleluya. Nosotros debemos creerles a la Biblia. Amén. A uno lo enseñan desde niño, a mí me enseñaban desde niño que tenía que cargar aquí un escapulario en la mano, uno amarrado aquí en el tobillo, que tenía que coger la estatua de la Virgen y ponerla así en alto y venerarla y ponerle velas. A mí me enseñaban que todo ese poco de santos que ponía uno en el arbolito de Navidad y ponía al niño ahí en pañales y le ponía ahí la oveja al lado y toda cosa. Y teníamos que respetar eso. Amén. Y postrarse ante eso y arrodillarse. Y a mí mi mamá me hizo caminar de rodillas desde afuera de la iglesia hasta el altar allá. Hágale. Bendito es el Señor Jesucristo. Y yo hacía eso porque creía que eso le agradaba a Dios. Y un día yo leí el Salmo 115, la Biblia, así como les estoy leyendo la Biblia hoy. Y en el Salmo 115 Dios me enseñaba a mí
que no debía adorar ídolos. Amén, aleluya. Que no debía hacerme ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te postrarás a ellas, ni las adorarás. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y en ese momento, gloria al Señor, cuando yo entendí que el Señor me dijo allá que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen manos y no palpan. Y dice, y semejante a ellos es todo aquel que cree en ellos, o que se postra, o sea, el que cree en ellos también es sordo, ciego y mudo, igual que ellos, gloria al Señor Jesucristo. Y cuando yo leí eso, entonces Dios me confrontó, bueno, ¿obedezco la palabra de Dios o sigo en mi religión? Así lo confronta a uno Dios. Bueno, ¿usted acepta el bautismo en el nombre de Jesús, como digo yo en la palabra de Dios? ¿O se queda con el bautismo de los chispotazos de agua en la cara y sin invocarle el nombre? ¿Con cuál de los dos? Así lo confronta a uno Dios. Y uno tiene que verdaderamente escoger ese camino que está en la Biblia. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, oh, bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta noche por tu palabra, Señor. Es tu palabra. Está escrita en la Biblia, Señor Jesús. Pedro, tu apóstol, bautizó 3,000, Señor Jesucristo. La primera vez que se llenó del Espíritu Santo, bautizó en el nombre de Jesús. Luego bautizó 5,000, Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo se bautizó en el nombre de Jesús, Señor. Los samaritanos se bautizaron en el nombre de Jesús. Los que estaban en la casa de Cornelio también se bautizaron en el nombre de Jesús. Señor, permítenos entender, Señor Jesucristo, que debemos bautizarnos en tu nombre, Señor Jesús. Que ese nombre debe ser invocado en nuestras vidas para perdón de pecados, Señor Jesucristo. Y que en ningún otro hay salvación, Señor Jesús. Rompe toda cadena, Señor. Y permite que podamos recibir la bendición del perdón de los pecados, Señor. Es una bendición recibir el perdón de los pecados cuando tu nombre es invocado en nosotros y somos sepultados en el agua, Señor, en tu nombre. En tu nombre glorioso, Señor Jesús, lo pedimos. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.